Queridos amigos, sean bienvenidos a la clase número 8. Hoy vamos a ingresar a hablar del capítulo quinto, el Consejo de la Magistratura. Bien, estamos en el capítulo número quinto, el Consejo de la Magistratura. Esto está dentro del título 3, órgano judicial y tribunal constitucional. En primera instancia debemos decir que, el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, ¿no? El Consejo de la Magistratura o el Consejo de la Judicatura es un órgano muy importante del Estado, pues el sistema de justicia de muchos países utiliza este consejo como un organismo autónomo, también integrante del Poder Judicial, para poder ¿qué? Para poder nombrar, ratificar a los jueces vocales que imparten justicia, para designar también, nombrar y designar, ratificar a los fiscales del Ministerio Público, también procesar disciplinariamente a los jueces y fiscales y eventualmente también la destitución de los mismos, ¿no? Entonces el Estado, gracias al Consejo de la Magistratura, ayuda a que pueda haber un régimen disciplinario y que, el sistema de control sea pertinente, sea también unificado y que pueda brindar, ¿no es cierto?, el cumplimiento también administrativo, constitucional y pues siempre esté ordenando la selección, el nombramiento, periódicamente ratificar a los jueces y fiscales probos, independientes, provistos de valores éticos y morales, ¿no? Esto para garantizar la vigencia de los derechos de las personas y el respeto siempre a la dignidad. Y esto conlleva también a la correcta administración de justicia, ¿no? Este consejo, vamos a decir que, tiene un estatus jurídico organizacional exclusivo. Se coloca siempre, ¿no es cierto?, la concepción básica de la organización del Estado y, tiene también la correspondiente independencia. Siempre está, en cumplimiento también de la normativa y también principalmente de la Constitución. Es muy importante entonces el conocer un consejo que va también a tener a sus miembros que se eligen mediante sufragio universal entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? La organización y ejecución del proceso electoral para la elección de los miembros del Consejo está a cargo del órgano electoral plurinacional. Y pues vamos a decir, el tiempo de vigencia de funciones de estos miembros del Consejo de la Magistratura es de 6 años. Acá no pueden ser reelegidos ni reelegidas. Bueno, las principales atribuciones del Consejo de la Magistratura están en promover la revocatoria de mandato de las magistradas o de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, siempre y cuando se hayan detectado faltas gravísimas determinadas por ley. También ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas y jueces y el personal auxiliar y administrativo del órgano judicial. Controlar y fiscalizar la administración económica, financiera y todos los bienes del órgano judicial. Además, evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los administradores de justicia y del personal auxiliar. También elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera, realizar estudios técnicos y estadísticos, preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de los tribunales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia. También designar mediante concurso de méritos y exámenes de competencia a los jueces de partido y de instrucción y pues designar al personal administrativo, ¿no? En una instancia también responsable, el Consejo
de la magistratura se encarga del régimen disciplinario en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción agroambiental y las demás jurisdicciones especializadas. Pasemos ahora a lo que viene a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el objeto de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Tiene una función también interpretativa. Nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones. El Tribunal Constitucional Plurinacional está integrado por magistradas y magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, también con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional se requerirá los requisitos generales para el acceso al servicio público: haber cumplido 35 años y tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos 8 años en las disciplinas de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo o de Derechos Humanos, ¿no? Para esta calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo el sistema de justicia. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional? Es única instancia que ve los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, inconstitucionalidad de estatutos autonómicos, de cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. También está encargada de los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público, los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales, autónomas y descentralizadas y entre estas. También está a cargo de los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Constitución. También los recursos contra resoluciones del órgano legislativo, la revisión de las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular y de cumplimiento. También está a cargo de las consultas de la presidenta o del presidente del Estado plurinacional, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental. También absuelve las consultas de las autoridades indígena, originario y campesinas sobre la aplicación de las normas aplicadas en un caso concreto. También está a cargo del control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. También la constitucionalidad de procedimientos de reforma parcial de la Constitución, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena, originaria y campesina y la jurisdicción agroambiental y ordinaria. También ve los recursos directos de nulidad. Bien, vamos a pasar ahora a explicar el título cuarto, el órgano electoral. Este sería el último órgano de análisis y pues tiene dos capítulos donde se explican. Primero, en su capítulo primero, el Consejo Electoral Plurinacional. En su capítulo segundo, la representación política. Hablemos del órgano electoral plurinacional. Este está compuesto por 5 ejes fundamentales. Primero, el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, los tribunales electorales departamentales. Tercero, los juzgados electorales. Cuarto, los jurados de las mesas de sufragio. Y quinto, los notarios electorales. Acá se ve la jurisdicción, competencias y atribuciones del órgano electoral
y de sus diferentes niveles que se definen, ¿no? Además que están en nuestra Constitución totalmente descritas, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral, así que tiene una jurisdicción nacional. También está compuesto por 7 miembros, quienes duran en sus funciones 6 años, sin posibilidad a reelección. Bueno, de estos 7 miembros, 2 tienen que tener origen indígena, originario campesino. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de los miembros presentes, elegirá a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional. La presidenta o el presidente del Estado designará a uno de sus miembros. La elección de los miembros del órgano electoral plurinacional requerirá de la convocatoria pública previa y, bueno, la calificación de capacidad y méritos a través de un concurso público. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y también proclamar los resultados. También garantizará el sufragio que se ejercite efectivamente conforme al artículo 26 de nuestra Constitución. Es función también del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el registro civil y también el padrón electoral. Las candidatas, hablando ya ahora de la representación política, las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. También pueden ser postulados por las agrupaciones ciudadanas, también postuladas y postulados por los partidos políticos, en igualdad de condiciones y también de acuerdo a lo que dice nuestra ley. Respecto a la organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, todos deben enmarcarse al marco democrático. La elección interna de los dirigentes y los dirigentes, las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral. También las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo a sus normas propias en democracia comunitaria. Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, todos también en igualdad de condiciones y de acuerdo a la ley. Una cápita especial, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las instancias que corresponda con sus propias formas de elección. El órgano electoral es el que supervisa también la elección de estas autoridades, representantes y candidatas y candidatos. Muy bien, entremos a la segunda parte en su título quinto. Las funciones de control, de defensa de la sociedad y defensa del Estado. Esto tiene 4 capítulos. El capítulo primero que nos habla de la función de control. Capítulo segundo, la función de defensa de la sociedad. Capítulo tercero, función de defensa del Estado. El capítulo cuarto, servidoras públicas y servidores públicos. Dentro del título quinto, las funciones de control de defensa de la sociedad y defensa del Estado, tenemos la función de control y está la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control
de la administración de las entidades públicas y aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría General del Estado está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. También tenemos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, derechos individuales y también los derechos colectivos, que se establecen en nuestra Constitución, en las leyes y también en todos los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará la actividad administrativa de todo el sector público y la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. También tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, tiene autonomía administrativa y tiene autonomía financiera. Ejercerá también sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. La fiscal o el fiscal general del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y también ejerce representación del Ministerio Público. El Ministerio Público contará con fiscales departamentales, fiscales de materia y demás fiscales establecidos por la ley. Una institución también importante que tiene la función de defensa de la sociedad es la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. La Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o el Procurador General, quien va a ser el que dirige, y también todos los servidores públicos que determine la ley. La designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. La designación podrá ser objetada por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las servidoras públicas y los servidores públicos se rigen bajo los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso, interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Las servidoras públicas y servidores públicos son las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. Pasando al título sexto, existe la participación y el control social. El pueblo soberano tiene, por medio de la sociedad civil organizada, la posibilidad de participar en el diseño de políticas públicas. La sociedad civil organizada ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. También ejerce control social a la calidad de los servicios públicos. También la ley colabora para establecer un marco general para el ejercicio del control social. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social.
Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad. Avanzando en la segunda parte, el título séptimo, tenemos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana. En su capítulo primero se explica las Fuerzas Armadas y en el capítulo segundo a la Policía Boliviana. Hablemos del capítulo primero, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del órgano ejecutivo. Tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, la seguridad, la estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país y asegurar el imperio de la Constitución. También garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y en su disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. En el capítulo segundo se habla de la policía boliviana. La policía boliviana tiene la misión específica de la defensa de la sociedad. También la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. La policía boliviana ejercerá la función policial de manera integral, de manera indivisible y bajo el mando único en conformidad con la ley orgánica de la policía boliviana. También las demás leyes del Estado. La policía boliviana no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. La policía boliviana depende de la presidenta o del presidente del Estado, por intermedio de la ministra o el ministro de gobierno. Para ser designado comandante general de la policía boliviana, será indispensable ser boliviano o boliviano por nacimiento. Y bueno, reunir también los requisitos que señala la ley. En el título octavo se habla de las relaciones internacionales, las fronteras, la integración y reivindicación marítima. Dentro del capítulo primero, relaciones internacionales. El capítulo segundo, fronteras del Estado. El capítulo tercero, la integración. En su capítulo cuarto, la reivindicación marítima. En el capítulo primero habla de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden siempre a los fines del Estado en función de protección de la soberanía y también la protección de los intereses del pueblo. Estos tratados o instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en nuestra Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre este. Respecto a las fronteras del Estado, en el capítulo segundo se señala que la integridad territorial, la preservación y el desarrollo de las zonas fronterizas constituyen un deber del Estado. Constituye también zona de seguridad fronteriza los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio directa o indirectamente, ni poseer por ningún título agua, suelo ni subsuelo, excepto en caso de necesidad estatal declarada por la ley. La zona de seguridad fronteriza estará sujeta a un régimen jurídico, un régimen económico, un régimen administrativo y de seguridad especial, orientado todo a promover y priorizar su desarrollo y a garantizar la integridad del Estado.
Respecto a la integración, el Estado promoverá los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías en relaciones de integración social, integración política, integración cultural y económica. Así, bueno, con los demás estados, naciones y pueblos del mundo, ¿no? El Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígenas originarios, también campesinos, en los pueblos indígenas del mundo. Las representantes y los representantes de Bolivia en organismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración se elegirán mediante sufragio universal. El capítulo cuarto habla de la reivindicación marítima. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Y bueno, se dice acá que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituye un objetivo permanente e irrenunciable. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, la marina mercante, será prioridad del Estado y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana. Ingresando a la tercera parte, la estructura y organización territorial del Estado, tenemos en su título 1 la organización territorial del Estado. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, se organiza en provincias, en municipios y territorios indígena originario campesinos. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática. Las regiones formarán parte de la organización territorial. Se habla también de la autonomía departamental. El gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental que tiene facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas departamentales. La asamblea departamental estará compuesta por asambleístas departamentales elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria. También se habla de la autonomía regional. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y de gestión. Excepcionalmente se indica una región podrá estar conformada únicamente por una provincia, que por sí sola tenga las características definidas para la región. En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes podrán conformarse regiones metropolitanas. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. Respecto a la autonomía municipal, el gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal. El Consejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. En los municipios donde existan naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que no constituyan autonomía indígena originario campesina, estos podrán elegir a sus representantes ante el Consejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos.
La conformación de esta autonomía indígena, originaria campesina, se basa en los territorios ancestrales. El autogobierno de las autonomías indígenas originario-campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones y competencias en el marco de armonía con la Constitución y las leyes. Avanzando en la cuarta parte se tiene la estructura y organización económica del Estado. En su título 1 se habla de la organización económica del Estado. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de la vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. Esta economía plural está constituida por las formas de organización económica, la organización estatal, la organización económica privada y social cooperativa. En la economía plural vemos una organización económica basada sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. Las formas de organización económica están reconocidas en esta Constitución y podrán constituir empresas mixtas. El Estado tiene como precepto máximo de valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos. Y aquí salen las políticas sociales en el marco de la salud, educación, cultura y la reinversión en el desarrollo económico productivo. Respecto a los bienes y recursos del Estado y su distribución, el presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables, debido a calamidades públicas o de conmoción interna o el agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños. También los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano. Son inviolables, son inembargables, imprescriptibles e inexpropiables. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el Plan General del Desarrollo Económico y Social del país. En el título 2 se habla del medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio. En su capítulo primero se habla del medio ambiente. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable todos los recursos naturales, además de la biodiversidad. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio del medio ambiente. Toda la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado, a ser informado previamente sobre decisiones que pueden afectar a la calidad del medio ambiente. Se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, de armas biológicas y armas nucleares en nuestro territorio. El Estado regulará la internación, la producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. Respecto a los recursos naturales, son recursos naturales todos los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales tienen un carácter estratégico y de interés público y sirven para el desarrollo de nuestro país. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible, imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra,
así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. Respecto a los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. Ningún contrato, acuerdo o convenio de forma directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo, ¿no? El Estado definirá la política de hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo. Además, garantizará la soberanía energética. Respecto a la minería y metalurgia, el Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo. Cualquiera sea su origen y su aplicación, será regulada por ley. Los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros son de carácter estratégico para el país. Será de responsabilidad del Estado la dirección de la política de la minería y de la metalurgia. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera. Los recursos hídricos. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida. En el marco de la soberanía del pueblo, el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Estos recursos hídricos, en todos sus estados superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Respecto al marco de la energía, las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico. También su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país. La facultad privativa del Estado es el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución. La participación privada dentro del marco de la energía es regulada por ley. En su capítulo séptimo se habla de la biodiversidad, la coca, áreas protegidas y recursos forestales. Biodiversidad. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, respetando siempre las características y el valor natural de cada ecosistema. Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización de uso y ocupación del espacio. Son patrimonio natural de las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado prevalecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. Bueno, y finalmente en la quinta parte tenemos la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Un título único que habla de la primacía y reforma de la Constitución. Acá se señala que todas las personas naturales, personas jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, todas, absolutamente todas, se encuentran sometidas a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Goza de primacía constitucional ante cualquier otra normativa. Y acá se describe el bloque de constitucionalidad, que está integrado por la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. También
los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes, ¿no? Es un nuevo orden, una nueva forma de administrar normativa nacional y normativa internacional. Respecto a la reforma total de la Constitución, se debe velar siempre sobre los derechos, deberes y garantías. La primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar solamente a través de una asamblea constituyente, originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante un referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o por la presidenta o el presidente del Estado. Acá la Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, de esa manera hemos concluido entonces hasta el día de hoy con lo que corresponde el análisis de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por su atención.